Oh, se me perdió la intro. Oh, se me perdió la intro. Por acá está, por acá está, por acá está. Ya, buena. ya. Ya. Estoy rellenando para que el joven pueda empezar. Ya estoy listo. Y ahora sí. 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 Probando. Micrófono, sí. ¿Todo funciona bien? Sí. Bien. Muy buenos días, tardes, noches, según la hora a la que usted esté escuchando esta transmisión. Me llamo Jonathan Enríquez Soto y en el micrófono 2 me acompaña Joaquín Reyes Retamales. ¿Cómo estáis, Joaco? Hola, yo soy Joaquín. Hola, Joaquín. ¿Y tú quién eres? Escríbelo en los comentarios. Y en el micrófono 3 tenemos a Natito Ignacio Reyes. Hola, Retamales. ¿cómo están? Yay. Se merece todos los aplausos, Ignacio. Ya, la pregunta que todos están esperando resolver desde la semana pasada. ¿Cómo te fue en los exámenes? Joaquín. F en el chat. F en el chat. ¿De verdad? No, todavía no termino mis exámenes. Termino el lunes. O sea, mañana. Para ustedes no va a ser mañana. Para cuando ustedes escuchen esto, yo ya habré terminado. Ah, ya, ok. Así que cuando escuche esto, todos pregúntele al tiro. ¿Cómo te fue? Escríbanlo en los comentarios. ¿Cómo te fue, Joaquín? Exactamente. No, me ha ido súper bien. Estoy a una prueba de titularme. Así que ya esa prueba la tendría mañana. Mañana lunes no sé cuánto, lunes 8. Y ya podría decir que soy un cesante más de este país. ¡Woo! Porque de todos modos con ese título casi no puedo trabajar. ¿Qué necesitáis para trabajar entonces? El título Ganas. que me... Sí, ganas de trabajar. No, que mi título de ingeniería me lo entrega la universidad, pero el título de piloto me lo entrega la Autoridad Marítima. Y tengo que hacer otra prueba. Ah. O sea, voy a tener al final 2 títulos, pero... Ya. Igual es una lata porque no hay fecha todavía para ese otro examen. Y puede que no haya fecha hasta quizás fin de año. O que se abre una posibilidad de que abra una fecha extraordinaria. ¿Siempre es así o es por el tema del virus? No, por el tema del virus. No, porque si hubiera sido situación normal, yo hubiera dado ese examen en marzo y ya habría terminado. O sea, ahora esta fecha ya estaría Esto terminada. partió en marzo, pues, de hecho. Sí, de hecho nosotros terminamos un curso en marzo, estábamos como a 20 días de dar el examen y nosotros íbamos saliendo de la universidad, esta es mi anécdota especial. ¿Ya? Íbamos saliendo de la universidad, íbamos caminando con unos compañeros como para allá, relajémonos, vamos a comer unos completitos. Casi me atropellan, eso fue chistoso porque yo iba mandando un audio por WhatsApp y seguí caminando nomás sin darme cuenta que estaba en rojo. Y mis compañeros también siguieron caminando conmigo. O... Y como que de repente miro así, paro en seco y digo en el audio, uy, casi me atropellan. Y era para mis compañeros de universidad. Y ese mismo día declararon fase 4 de la cuarentena y empezaron a cerrar todo. O sea, la gente se volvió, de verdad, de un minuto a otro la gente se volvió loca. Yo estaba en el centro de Viña del Mar y empezaban así a llenarse las farmacias, a llenarse los supermercados y ahí comiendo completo. Cuático. ¿Cómo te dio? Bien, todo bien. Ahora esta semana es pesada, pero ahí para adelante nomás, sí. Ya. ¿Para qué me va a quejar de la vida? Mejor mirarla con optimismo. Mejor mirarla. Ya. Un natito Ella, en tu ella. camino. Natito va a empezar a escribir libros de autoayuda. Claro. 8. Ay, el Natito me lo imagino así, ese libro de autoayuda con su cara de zombie de siempre en la portada. Y así, pero, vive una vida plena. Como en el ánimo de Pablo Neruda nomás, pues. Puedo escribirlo. Oye, más respeto con la cara del Nato. Mira que se parece de hecho a tu madre. Así que más respeto con la cara del Nato. Con razón. Contra la Mamita, te herencia quiero. no se puede hacer nada. Así que... No, pero mi mamá se va a demorar en escuchar esto porque todavía no escuchan los 2 anteriores, así que... Listo, ya tienes tiempo para arrancar de la casa. No, pero me acuerdo que una vez, de hecho, en la localidad del Monte, nos quedamos en una casa con el Nato. ¿Ya? Me acuerdo que nos quedamos en unos blogs. ¿Ya? Fuimos yo y el Nato. ¿Ya? Esto fue, pero hace como 4 años atrás, me parece. Ya no me acuerdo. Sí, fue hace mucho tiempo atrás. ¿Ya? Y me acuerdo que ya, pues yo estaba como preparándome ya para ir a dormir. Ahí compartimos pieza con el Ignacio. Y en un momento el Ignacio lo llama lo llama a tu mamá. ¿Cómo que tu mamá? ¿Tu mamá, po? ¿Me estáis ofendiendo? No. Ah, ya. Tu madre. Tu señora madre. Señora Santa Madre. Llama a tu hermano. Y el Nato se pone a hablar. Y yo, bueno, no es que sea de sapo, pero es que estábamos en la misma pieza, pues, entonces podía escuchar todo. Pues. Mi mamá habla fuerte también. Sí, pues. Entonces, el Ignacio, me acuerdo que le dice así como, hola, sí, bien, no, Ya, una típica conversación con el Nato. sí. Le dice, y termina diciendo, ay, si te echara de menos me miro al espejo nomás y te recuerdo. Sí. Sí, es mucho el parecido.
Pero a veces pasa, o sea, Sí, hay es hijos mi que don. son muy iguales a sus padres. y Como era lo otros que no decía tanto. Spider-Man, es mi don, mi maldición. Ay, mamita, te queremos mucho. Todos queremos a la hermana Tavi. Y le mandamos saludos a todas las queremos mucho. mamitas que escuchan el podcast. Exactamente. Las queremos mucho. Feliz día de la mamá atrasado. Como por 2 meses atrasado. ¿Ya? Pero sí, saluditos. Cierto, cierto. Bueno, la pandemia de una u otra manera nos ha limitado de muchas maneras, pero no vamos a llorar por eso, sino que vamos a enfocarnos en qué estrategia podemos tener en verdad para abordarla. Más concretamente, en la región de Valparaíso, durante esta semana el Senado votó para que se aprobara la cuarentena total en la región de Valparaíso. Creo que fueron los diputados, no estoy seguro. Los diputados. O sea, en realidad, mejor decir la Cámara, no sé cuál de las dos Ah, ya. podría. La Cámara... Son la misma cuestión. La Cámara de los Honorables aprobó, igual esto yo lo encontré raro, así como aprobó pedirle al intendente, creo, ¿Que le pida al gobierno? que le pida al gobierno eso. Ya. Sí, Ya. pero es la burocracia que siempre existe. Claro, pero Hay ya, todo- pero hay todo el procedimiento para que de alguna forma el gobierno se dé cuenta, oye, existe Valparaíso. También puede entrar en cuarentena. entonces, bueno, vamos a entrar a cuarentena. Quizás. Posiblemente. Quizás. Sí, el Jona está ahí tirando las fake news, pero quizás nosotros estemos equivocados para cuando usted escuche esto. Claro. Quizás. Ya. Quizás. Basta. Estás perdiendo el tiempo pensando. Jona. 1. Pensando. El copyright, el copyright. Ah, chuta. No, mentira. Ya, perdón. Exactamente. ¿Qué significaría para una lumbrera? ¿Qué repercusiones tendrían en nosotros? Exactamente. Cuático. Probablemente, ya, bueno, lo que no vamos a poder hacer es venir juntos al espacio donde grabamos siempre. Claro. Nosotros, como ya lo dijimos creo que en el primer capítulo, tenemos la precaución de que nosotros nos juntamos acá en la iglesia, pero somos solamente 3 personas y procuramos también no estar al menos con algún tipo de síntoma o algo, Claro. sin avisarnos, porque, pucha, si el Jona de repente dijera, oye, ¿sabéis que estoy con, no sé, dolor de la cabeza, Claro. y me siento mal? Al tiro seguramente pensaríamos en ya no grabar nada nomás. Claro. Entonces no vamos a poder venir para acá. Podríamos venir igual, pero tendríamos que inventar una justificación y no encuentro que eso está bien. No, ¿para Sería como mentir para qué? hacer esto. ¿Para qué? Y es como hacer la gran Robin Hood de hacer algo malo para hacer bien a otras personas. Y es como, pucha, Robin Hood, la moral de Robin Hood quizá de alguna forma funcionaba, pero no necesariamente estaba bien. O sea, el robarle a los pobres para dárselo a los ricos. Nosotros estaríamos quizás quitándole la oportunidad a otro de que pueda sacar un salvoconducto. Bueno, yo no sé si es que están limitadas estas cuestiones, pero... Amarillo. Sí, Demócrata cristiano. Vengamos igual, no respetemos la Venga, cuenta. igual, respetemos, No, sí. Yo Nos gener- nos están restringiendo nuestra libertad de reunirnos. Oye, ¿y si tiramos una denuncia? Sí, hagamos una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos No, porque mentira. nos están impidiendo reunirnos para desarrollar una lumbrera. Ya, pues de partida vamos a partir demandando al Estado. Exactamente. Porque eso está bien. Cierto. Demandemos al Estado porque no nos deja grabar nuestro podcast. Exactamente. En verdad tenemos otras alternativas. Podemos reunirnos por Hangout y No. grabar el audio por computadora. No, Podemos tal vez grabar por No. Zoom, ¿ya? Podemos hacer por streaming. No. Bueno, esa es un doble no, ¿ya? no. Pero tenemos un montón de otras alternativas, pero ¿para qué considerarlas? Por cierto, si podemos demandar al Estado. Claro. demandemos al Estado. Demandemos Sí. al Estado. ¿no? Me parece una muy buena idea, de hecho. ¿Ya? Me parece una excelente. Sí. Contratemos abogados, gastemos plata. Sí, eso, cierto. Sí. Los diezmos que los hermanos así con 5, esfuerzo han aportado 4, durante... 3, dame unos segundos más. 1. Las transmisiones Ya, te del das programa han sido 10 segundos interrumpidas. Dale, Ya, continúa tu idea. vemos que los hermanos Yes. con esfuerzo han recolectado en esta pandemia que no estaban obligados a darlos, pero igual de todo corazón generoso, bondadoso los dieron. Vamos a dedicarlos para pagar a un abogado para que interponga esa demanda contra el Estado. Me parece- ¡Tiempo! Muy bien, estos son los improvisadores y este sketch estaba presentado por Jonathan Panqueque, ¡Eh! Y Ignacio Mali. ¡Eh! Ah, bueno, la pregunta ahora del millón es... ¿Qué estábamos haciendo? sí, ¿por qué hicimos este sketch? Ya, ¿a quién se le ocurre algo? Ya. Como una clase de Zoom, nadie va a responder. Exactamente. No, bueno, durante esta semana surgió la siguiente noticia. Estoy leyendo de la BioBio,
¿ya? Un medio de La prensa radio. que yo considero por lo menos serio. Excepto sus comentarios. Excepto sus comentarios. ¿ya? Pero los comentarios no son responsabilidad de la radio. ¿ya? Grupos evangélicos del Biobío denunciarán al Estado ante la Corte Iberoamericana o Interamericana. No tengo idea. La Corte de Internacional, ya, es internacional, definitivamente, de Derechos Humanos por prohibición para realizar cultos. Grupos evangélicos del Biobío presentarán una denuncia en contra del Estado ante la Comisión Interamericana, ahí está, de Derechos Humanos, acusando la violación de sus libertades religiosas en medio de la pandemia del coronavirus. ¿ya? Se trata de la Unidad Evangélica y la Coordinadora de Entidades Evangélicas, las que presentarán diversas acciones judiciales a partir de la prohibición que les impide realizar cultos. Voy a adelantar un poco. El abogado que representa a las iglesias evangélicas, Carlos Adams, este señor, investiguémoslo exactamente, ¿ya? Indicó, debería haber estudiado Derecho yo, Podría haber sido abogado. para representar a todas estas iglesias que quieren presentar así asuntos... A tantas causas perdidas. Ya. Esa fue mi opinión, me por favor. perfil. Si es que alguien está en contra de lo que yo digo, qué bueno. Sí. Si alguien está contra la opinión de Ignacio, Joaquín. de Joaquín, dígaselo a Ignacio, que es su representante legal. ¿ya? Carlos Adams indicó que se reclamará la violación a la libertad religiosa establecida en la Convención América. Han sometido a proceso a pastores por un simple litigio que se está ventilando en la Corte de Apelaciones. Entonces la justicia nacional no nos merece la suficiente satisfacción para poder solicitar que se ventile en esos mismos tribunales. Acá igual le encuentro como un pequeño punto, porque creo que igual se ha sometido a litigio o al menos a juicio social a ciertas personas o a ciertos pastores que cuando se comprobaron los antecedentes en verdad no estaban haciendo nada terrible. Este mismo pastor que le dieron como caja en San Pedro de la Paz, creo, que decían, no, es que estaba haciendo un culto. El pastor tenía gente en situación de calle viviendo en la iglesia, ¿cachai? Entonces no era como así como que, estoy haciendo culto, no, porque estaba preocupándose precisamente por una necesidad. Pero, Claro. Pero eso es no todos los casos punto son aparte. así. Exactamente, no todos los casos son así. No obstante, desde la Coordinadora Evangélica Regional, su presidente, Juan Marcos Godoy, que creo que es de la Iglesia Bautista, dijo que no es el momento para presentar demandas, considerando la pandemia que se vive en todo el mundo. Un aplauso para Juan Marcos Godoy. A través de un comunicado, las organizaciones evangélicas que presentarán la denuncia afirmaron que la prohibición de cultos supone una amenaza, ya que podrían ser sometidos a detenciones arbitrarias, como ocurrió con un pastor en Hualpén hace algunas semanas. Ya, este no es el mismo caso que yo mencioné. Claro. Eso. Pero arbitraria, ¿realmente fue arbitraria o estaba efectuando algún tipo de culto independiente de que sean 50 personas? Porque podemos ahí considerar qué es lo que considera esa persona como arbitraria a lo que realmente es arbitrario. O sea, que de repente digan, vamos a ir a buscar al pastor de tal iglesia porque me cae mal. Eso es arbitrario. Claro. Ahora, si estaban haciendo algún tipo de actividad, a nosotros nos podrían fácilmente venir a recriminar porque nosotros estamos acá en la iglesia en vez de estar cumpliendo una cuarentena, a pesar de que no es obligatoria en este lugar. Claro. Pero en el Biobío sí se estableció que no se puede hacer ninguna clase de culto de principio de 50 personas. Ya, mira. Y posterior se redujo. Yo creo que ahí el punto igual está en lo siguiente. Al pastor de la defensa que presentó el pastor de Hualpén era que efectivamente en el culto no habían más de 50 personas. Habían, estoy buscando acá, ya no lo encuentro, 49. pero era una cosa así, 45 personas. ¿ya? Yeah. El tema no es solamente la cantidad, el tema también es si es que el espacio de verdad da abasto para que la gente esté distanciada, para que la gente esté... Porque, por ejemplo, acá nosotros, ya, ¿por qué estamos reunidos acá? Si se supone que deberíamos estar en la casa, ya, sí, pero somos 3 personas, 4 personas a lo más, en un espacio que, pucha, no estamos hacinados. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas, por todo ese tipo de cosas, se llevan detenidos finalmente a pastores. Claro, pero ahí, por ejemplo, cuando se va a detener a la persona no se va a considerar ni si el espacio es hacinado, ni si hay buena ventilación, ni si es que tienen suficiente, no sé, espacio alrededor de ellos. Lo que van a considerar las personas que lo van a ir a detener, que son los carabineros, se está efectuando una actividad masiva dentro de un lugar, siendo que la ordenanza municipal posterior dijo que no se permite ningún tipo de culto religioso, actividad deportiva
u otras actividades en las cuales se reúnan personas. Pero después dejó de especificar las 50 personas. Por eso yo considero que este caso es una irresponsabilidad de las mismas personas que estaban efectuando estos cultos, sabiendo que la ordenanza municipal decía eso. ¿Por qué será lo que motivará a las iglesias de repente a tener estas actitudes contra el Estado? Bueno, yo entiendo, el Estado para mí no es santo de mi devoción, ¿ya? Pero no sé, considero que hay luchas que son más dignas de pelear que otras, ¿ya? Y esta de verdad que no me parece una lucha Que no tiene un sentido real de querer llevar de alguna forma el evangelio o incluso honrar el evangelio. Honrar a los miembros de tu iglesia tampoco, o sea, lo estás exponiendo a una situación peligrosa. Hace muy poco, cuando fue el estallido social, muchas iglesias evangélicas se levantaron versando de que tenemos que obedecer a nuestras autoridades y someternos a ellas. Y ahora cuando hay que obedecer a las autoridades y someterse a ellas, por una cuestión que es netamente de salud, quizás pareciera que queremos hacer lo contrario. Claro, no, es que nos quieren restringir la libertad. Ya, pues, ese tipo de cosas se estaban reclamando en octubre, pues. Entonces, ay. Es un tema que está en desarrollo, de hecho, porque este tema no se ha cerrado. Y así van a seguir surgiendo iglesias que de alguna forma de la soberbia van a decir, no, sabes que yo voy a efectuar mis cultos igual, teniendo los medios que nosotros nombramos antes en el sketch. Yo creo que eso también es lo que... Yo creo que eso es lo que tal vez lo que también provoca impotencia. Porque no es que te estén impidiendo... No te están diciendo no tengas culto. Te están diciendo no tengas cultos en este formato. Claro. Pero podéis tenerlo por videollamada. Podéis tenerlo... podéis llamar por teléfono. No te están impidiendo hablar del evangelio. Lo que te están diciendo es de esta manera, no. Claro. Pero no porque tengamos un problema con su mensaje. Sí. Es porque las circunstancias no están como para que tengamos este tipo de... Pero lamentablemente por años es el único formato que se ha establecido dentro de las iglesias. Claro. Y eso de alguna forma nos vamos a dar cuenta ahora de que genera un daño a las personas que después cuando se les prohíbe esto. Yo pienso por ejemplo en los adultos mayores que después están restringidos de venir a la iglesia. En su mente esa cuestión les va a hacer súper mal porque fue la única forma de hacer iglesia. Y si no reciben llamadas, no son visitados, no lo que sea, se acabó las iglesias para ellos. Y para ellos era importante la iglesia. Claro. Y dejamos de ser iglesia porque pensamos que la iglesia es venir solamente al templo. Y listo, se acabó. Yo creo que eso igual no solamente... por una parte nosotros partimos despotricando contra la unidad evangélica y la coordinadora de entidades evangélicas. Pero me gusta lo que acabas de decir porque en cierta forma ahora ya hace que tengamos que mirarnos a nosotros. Ya. Y nosotros. Claro. ¿Cómo estamos haciendo iglesia hoy en día? Sí. Esto es como lo último que quiero comentar sobre esto, que es un caso particular. Yo ayer le preguntaba a mi abuelita, y esto para que analicemos nuestros corazones, porque yo también soy malo, muy malo. Yo le preguntaba, pucha, ahora que usted no se puede reunir y que tampoco sabe usar bien, por ejemplo, los medios digitales, los tienen que ayudar mi tía y la Molly. Claro. ¿Usted ha sentido que ha estado alejada de la iglesia? ¿Ha recibido llamadas? Visitas no, porque no puede, o sea, la condición que sea no se puede. ¿Ha recibido llamadas o cosas así? Y son los menos los que hacen eso. Pues yo, por ejemplo, no soy de los que llaman a las personas. Claro. Pero pienso en los hermanos mayores y pienso en que quizás sí debería estar preocupado de ellos. Esto me hace reflexionar a mí porque es mi responsabilidad también, con mi propia abuelita, ¿cachai? Claro. Pero también es una cuestión que nosotros podemos ver en el común de la iglesia, que no estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas. Nos restringieron venir acá y se acabó la iglesia. Y para ese grupo es súper dañino. De parte de nosotros, por ejemplo, igual ahora, por ejemplo, fue fácil despotricar contra este grupo. Pero viene ahora el desafío de... Ya, o sea... Tú quieres que está bien, que no denuncien. Tú mismo, presenta una solución. Innova. Llama a los ancianos de tu iglesia. Invéntate algo. Invéntate una excusa para poder hacer estas cosas que quizás nunca acostumbraste a hacer. Cierto. O simplemente cambia esta forma de pensar de que la iglesia solamente es el templo. Y toda la culpa de este tema la tiene Ignacio. Así que
Sí, cualquier cosa, todos contra Ignacio. No, mentira. Natito, te queremos mucho. Bueno, entre otras cosas que nos va a impedir tal vez esta cuarentena que se va a restringir en la región, es disfrutar de las fabulosas y exquisitas, Exquisítimas. Nueva palabra inventada por Jonathan para describir Claro, esto. claro, exactamente. Por las deliciosas y exquisitísimas, ahí está. Sí. Carilú Cookies, las mejores galletas de todo Valparaíso y me atrevo a decir que de todo Chile. Carilú Cookies con una receta pero que es secreta pero que es espectacular. Estas hermosas galletas nos han acompañado desde el segundo capítulo hasta el día de hoy y hoy día no es la excepción. Capítulo 10 estamos ya. Exactamente. Así que usted puede contactarla al Instagram @carilú con K _COOKIES. Usted ahí le puede consultar por el costo de sus galletas. Acepta todo medio de pago, efectivo, débito, crédito, rupias. Intercambio legal de salvoconductos. Carilú Cookies, las mejores galletas que usted va a poder probar en toda su vida. ¿No? Nos van a dejar de mandar galletas por, Sí, no van. por decir este tipo de cosas. No, pero de verdad, Son muy buenas. exquisitas Muy buenas. galletas y creo que todavía hacen envíos, al menos dentro de la región. Aproveche de pedirle antes de que se establezca la Sí. cuarentena. Así que recuerde @Carilú Cookies, pida muchas galletas y guárdelas en un búnker mientras está encerrado ahí en su... Ahora que se viene el Día del Papá, ahí métase usted al Instagram a ver qué ideas le ofrece Carilú al Día del Papá. Exacto, así que revise eso, están muy buenas. @Carilú_Cookies. Puede encontrarla en Instagram y hacer sus pedidos. Pida ya sus galletas a Carilú Cookies. En el capítulo anterior de Una Lumbrera, abordamos el capítulo 2 desde los versículos 1 al 13. En estos versículos hablamos acerca de un problema que ocurría en la iglesia a la cual se dirige Santiago. Esta iglesia hacía diferencia entre los hermanos que llegaban a la congregación. Por algún motivo, a los que eran ricos les daban un lugar preferencial por sobre los pobres. Habrá sido con el fin de tener influencia, con el fin de obtener recursos. ¿Por qué motivo hacían acepción de personas? Sin embargo, el hermano Jacobo los confronta. Les habla acerca de entender cómo los pobres que llegan son precisamente los necesitados de la gracia del Señor. Que los ricos, a quienes ellos quieren ganarse, de hecho, necesitan ser también confrontados por todas las acciones que ellos cometen contra los pobres. Ya hace un llamado principal el hermano Santiago a ser consecuente con la ley. No a solamente tomar aquellos puntos que más nos acomodan y en los que caemos día a día, tal vez ocultando. En esta semana vamos a abordar desde los versículos 14 al 26 del capítulo 2. Si tu pana está durante el recreo y te das cuenta que tiene hambre, no tiene colación, no tiene dinero, y tú le dices, pero anda a buscar algo para comer, po. Pero tú no tienes ninguna forma de proveerle, ni tienes la intención de proveerle algo, ¿qué provecho sacáis de eso? ¿Qué estáis haciendo por él? Simplemente aumentándole las ganas de que coma algo. Y eso encontramos en los primeros versículos. Y lo leo textual, dice así en la palabra: si un hermano o hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta estar satisfechos, pero no le das lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? De hecho, esta sección parte con la pregunta: ¿sirve de algo que alguno diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá la fe salvar? ¿Podrá la fe solamente el conjunto de creencias será suficiente para notar salvación en una persona? Acá igual hay un punto que hay que destacar. Hay quien dice que efectivamente es la fe, y quien dice esto en la Biblia, pero hay gente que lo afirma como un mantra de su vida, que simplemente la fe es la que ya lo ha salvado. Lo que haga después con su vida no importa, porque es la fe la que lo ha salvado. ¿Acaso esa fe puede salvar? Repito la pregunta que se planteaba al inicio del texto. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Que queremos darle más realce a las obras
¿O queremos darle más realza a la fe? ¿O queremos entender la integridad del evangelio en la vida de una persona? Quizás por ahí empezamos a enfocar la respuesta a lo que nos quiere invitar el texto. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tal vez yo creo que el problema o el conflicto que plantea Santiago no está en que la gente tenga creencias. Yo creo que bueno, las creencias son parte elemental de los seres humanos. Todos vivimos con ellas. Hasta el que afirma que no tiene creencias, eso en sí mismo es una creencia. Incluso hasta para ciertas ciencias necesitamos creencias. O sea, en las matemáticas, creo que lo he dicho en otros capítulos, las matemáticas, la idea del infinito no es un concepto concreto, es una idea abstracta. No puedo decir, oye, tengo 2 infinitos acá. Exactamente. El pensar en que hay infinitos más grandes que otros infinitos también es una idea abstracta. Ahora, el tema es que las creencias tienen un impacto en la vida cotidiana. Nuestras creencias van a tener un impacto en la vida cotidiana. Por ejemplo, este súper ejemplo muy tirado de las mechas, pero el mismo Hitler tenía un conjunto de creencias que se vio reflejado finalmente en las políticas que impulsó a cabo, Ahora nos van a llevó a funar. cabo en la Alemania de 1939 al 45 y de antes incluso. ¿De qué sirve entonces que alguno diga que tiene creencias si el fruto o las obras de esa creencia no traen bendición o no traen salvación? O sea, tiene que haber un proceso dentro de tu creencia que te lleve a pensar en cómo tu creencia impacta no solo tu realidad, sino que la realidad de los que te rodean. Si tú ves tu fe como un medio para tu salvación personal, probablemente vas a ignorar las obras. ¿Y a qué nos referimos con las obras? Yo creo que acá hay que hacer una salvedad. Las obras son solamente participar de una iglesia, vestirte bien y presentarte lo mejor a los cultos, o tiene que ver más con todo esto que tú puedes hacer por el otro para servirle. Ahí, retomando el ejemplo de que si una persona tiene hambre y tú no le das un pancito al menos, o lo que tú tengas a mano, no estás haciendo nada. Y no estás demostrando nada de lo que tú crees. Entonces, tenemos que considerar este punto, como dije, desde el concepto de la integridad, de juntar dos cosas y hacerlas compatibles. Me acuerdo cuando empezamos a estudiar Santiago, dijimos que fue complicado para muchas personas considerarlo dentro de los cánones de la Biblia. Uno de ellos, si no me equivoco, era... ¿quién era? Lutero. Lutero. No es Lutero, pues siempre es Lutero ahí con su... No. Lutero Wayne. Que Lutero, por ejemplo, tenía complicaciones para este tema. Y actualmente hay mucha gente que ve Santiago y piensa, pucha, Santiago es como un libro que me habla de puras obras. Y les es difícil encontrarle la base de la fe de Cristo, ¿cachai? Necesariamente reflejada en algo que no sean las obras. Y así se han generado corrientes de pensamiento que de alguna forma ignoran las obras y otras que las ven como la única forma de salvarse. Bueno. Entre paréntesis, igual me parece fuerte finalmente la actitud que Lutero tuvo hacia Santiago. No en el afán de juzgarlo, sino en el afán también de someter a juicio nuestro propio corazón a la hora de enfrentarnos a la palabra. Porque, por ejemplo, para Lutero, Santiago presentó tal conflicto que él simplemente lo rechazó. ¿Sí? Entonces, bueno, figura respetable y todo por toda la influencia que finalmente Lutero tuvo después en la iglesia protestante, pero... Voy a hacer un hashtag en Twitter que sea cancela a Lutero. Claro. Lutero cancel. Sí, no, una ridiculez esa cuestión. Pero yo creo que es necesario pensar en cómo también nosotros nos enfrentamos a la palabra así, a la palabra así en ocasiones. Es como esta chica de humo. No, que ordena las casas. Mary Kondo. Ya, sí. Este versículo me trae felicidad. Este no. O sea, Claro. este lo voy a desechar. Finalmente eso fue lo que Lutero hizo. O sea, con el libro de Santiago en particular. Entonces, Bueno, volviendo a la realidad nuestra, muchas veces nosotros consideramos que hay libros, por ejemplo, del Antiguo Testamento que son súper inútiles.
y nos enfocamos solamente en el Nuevo Testamento. No sé si es que todo... contradictorio. Claro. Claro. O que, por ejemplo, hay libros que... Ay, ¿para qué? No tienen mucha relevancia para el Evangelio. Si al final como que no importa Cristo e ignoramos el Antiguo Testamento. Que es como una costumbre que se ha dado... yo creo que en muchas iglesias. Yo creo que de ahí la necesidad de ser fiel con la palabra y de también de querer de no llegar a simplemente multiplicar por cero cada pasaje que esté tal vez que venga a remover o a hacer temblar tu sistema de creencias, porque finalmente en cierta forma para Lutero fue más importante su sistema de creencias que la palabra misma, ¿no? Bueno, sigamos, eso fue un pequeño paréntesis. Versículo en el 18 encontramos que hay una cosa que es súper difícil de entender así como de buenas a primeras si es que lo leís a la rápida. Que dice, pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Y después dice, después de un punto, dice, muéstrame tu fe sin obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿De qué otra forma tú puedes demostrar tu fe? Que no sea, por ejemplo, diciendo, oh, mírenme, soy cristiano. De forma concreta, si no fuera a través de una acción concreta que te lleva el mismo espíritu a hacer. Yo creo que si te pones a pensar, de hecho, es imposible mostrar la fe sin las obras, po. Yo creo que esa es la cuestión. A eso quería llegar. O sea, porque nuestras obras, finalmente, ¿qué es lo que representan? Nuestras obras son la vida misma. O sea, el proceso de vivir, usted persona que está escuchando este podcast, en estos momentos está ejercitando su fe. O sea, todo el conjunto de creencias que usted tiene dentro de su cabeza lo está poniendo en práctica día a día de una manera u otra. Entonces, ¿es posible mostrar la fe sin las obras? Parece que... O sea, yo entiendo que no. Voy a poner otro ejemplo concreto basado en lo que hablamos en el bloque inmediatamente anterior a este. ¿Qué pasa con la iglesia cuando dejamos de ser iglesia? Es porque las obras que el Espíritu nos incita a que hagamos siempre, no las estamos haciendo voluntariamente. Porque pensamos que las obras que tengo que hacer por ser cristiano es ir a la iglesia. Pero no preocuparme de los huérfanos ni las viudas, como dice la palabra. En este caso, a la gente más vulnerable. ¿Cómo nosotros podemos demostrar que somos cristianos en momentos de pandemia si no lo hacemos a través de estas acciones concretas? De seguir siendo iglesia a pesar de la prohibición de venir al templo. Curioso, ¿eh? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Versículo 19. También los demonios creen y tiemblan. Esto es interesante porque los demonios existen, ¿ya? Por lo tanto, ellos también manifiestan su fe a través de la manera en la que viven. Y es interesante entre comillas, la fe de los demonios, porque ellos creen que Jesucristo es Dios. Sí. Pero también creen en desobedecerle total y completamente. Claro. ¿Y qué tan delgada es la línea? Qué fuerte lo que voy a decir, pero... Me perdonan decir que qué terrible, ya, me voy a sentar para no caerme. No, que delgada es la línea que nos pone entre nosotros y los demonios. Si es que nosotros decimos, pero yo conozco la voluntad de Dios y no la voy a hacer nomás. Que es como que nos estuviera diciendo, oye, pero si los demonios también, pues los demonios que de alguna forma para nosotros, nuestra cultura popular, es la representación de lo malo y ay, que se me metió el diablo y por eso hago cosas malas. No, pues te está diciendo, así como los demonios deciden también por su propia cuenta no hacer la voluntad de Dios, tú también lo puedes hacer. Y estás al mismo nivel de terribleza, que esa palabra no existe, maldad. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado Abraham por las obras... No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también, Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está
muerta. ¿Por qué crees tú que pone a Abraham como ejemplo? Bueno, hay que entrar en contexto. Acá, de verdad, desde la ignorancia, no es una pregunta retórica. No, yo lo estuve pensando ahora así mientras lo estaba releyendo. Y quizá había que entrar en contexto de que todo esto, los dos ejemplos que nos nombra, no son ejemplos contemporáneos de él. Son ejemplos que pasaron hace mucho tiempo. Pero que estaban Incluso- arraigados finalmente en la tradición hebrea, po. Eso. Pero que eran ejemplos que ellos conocían. Ellos, por su historia, incluso por su desarrollo académico, ellos tenían que conocerlos. Claro. Y eran ejemplos pre-Cristo. Ya. Entonces, lo que estaba diciendo de alguna forma, pienso yo, es, mira, cómo ellos podían ver a Cristo sin ver a Cristo. Cómo Sigue ellos podían, desarrollando tu idea, por favor. cómo ellos podían entender la salvación que nosotros, post-Cristo, entendemos que es a través de la fe en Cristo y que esto se ve manifestado en obra porque nosotros replicamos lo que Cristo hizo. Cómo ellos, sin tener un ejemplo patente previo, podían hacer esas cosas. Entonces, bueno, ¿qué tenían ellos a mano? La ley. ¿Qué hacía la ley? Condenaba. ¿La ley te podía salvar? No, pues era para penalizar, de Era hecho. para penalizarte. ¿Qué podías hacer tú para agradar a Dios? Intentar cumplir esto, o al menos las ordenanzas de Dios. Abraham es previo a la ley. Y Raab, bueno, no era parte de su cultura, entonces no conocía su ley. Entonces, ¿cómo podemos nosotros asegurar de que ellos fueron salvos? Si ellos no conocieron a Cristo, ellos no hicieron nada de eso que hacemos nosotros cristianos modernos, Sí, po. que nos hacemos llamar cristianos. O sea, más o menos por ahí va la idea. ¿Cómo ellos pudieron ser salvos si ellos no tenían a Cristo? Entonces, ¿ellos qué veían como este ejemplo? Tampoco tenían la ley, po. Hacer Sí, po. en este caso tenían que hacer la voluntad de Dios. Y Dios le expresaba a Abraham, en este caso, cuál era su voluntad. ¿Cachai? Quizás como este ejemplo de Raab, que no era del pueblo, hay un montón de más que quizás ocurrieron, pero la Biblia no los nombra. Pero de gente que hizo la voluntad de Dios sin haber conocido a Cristo. O sea, es como complejo igual quizás aventurarse a pensar de que esa puede ser así como la versión concreta de cómo ocurrieron las cosas. Pero de que hicieron la voluntad de Dios y obedecieron, Sí. o sea, no solamente tuvieron fe y creyeron, sino que también hicieron algo. Y eso les fue contado, como el acto específico contado por justicia. Yo creo que en cierta forma la Biblia, cuando nos habla de que la fe sin obras está muerta, también nos hace, en cierta forma nos hace ver que las únicas obras que finalmente tienen peso o que tienen un valor son aquellas que son ejecutadas desde la convicción de que Jesucristo es el Señor, ¿no? Desde esa convicción, ¿ya? No desde la convicción de que soy pecador, no desde la convicción de que por la ley estoy muerto, porque todos saben que por la ley están muertos. Aún la gente que no cree en Dios sabe que por las leyes de sus países, si no las cumplen, pueden llegar a la cárcel ya y eventualmente morir, ¿ya? Pero finalmente son las obras las que van a reflejar cuál es la imagen de Cristo que está impresa en nosotros. Ayer yo leía, porque un amigo mío va a predicar en su iglesia en un momento más, y bueno, a mí me toca predicar hoy día. Y nos compartimos las predicaciones. Como, oye, ¿sabes qué? Escribí esto, por favor. Me compartió la suya y me llamó mucho la atención, porque en su predicación él hablaba de este pasaje de Éxodo 32, donde el pueblo de Israel... ¿Es Pablo? ¿Ah? ¿Es Pablo? No. Ah, ya. No. Que piensan amigos tuyos y pienso en Lenin y el Pablo. No, tengo más amigos. Ya Continúa. Y este pasaje de Éxodo 32 en el que el pueblo ofrece hace un becerro de oro. Ya. El pueblo crea una imagen. El pueblo crea un Dios. El pueblo crea una imagen. A su imagen, Claro. ¿ya? Que iba a imprimir en ellos una imagen, ¿ya? Ya me refiero que finalmente el ídolo que este pueblo hizo llevó al pueblo finalmente a comportarse de acuerdo a lo que ese ídolo demandaba, ¿ya? Entonces me llamó mucho la atención una parte de la predicación de mi amigo en la que decía algo como esto. Voy a parafrasear. Sí. Las imágenes que nosotros tengamos en nuestra vida
van a generar una impresión en nuestro corazón. Y esa impresión se va a ver reflejada luego en el exterior. Creo que en cierta forma este pasaje habla de lo mismo. Porque, insisto, la fe que sea va a generar alguna obra. Pero hay obras que van a ser para mal y otras obras que van a traer vida. Entonces, creo que este es un buen momento también para analizar qué frutos estamos dando o tal vez cuáles son las obras que estamos practicando. También para que nos preguntemos qué está siendo impreso en nuestros corazones. ¿Qué es lo que se está imprimiendo en nuestros corazones para que nosotros estemos produciendo esto? ¿Se está imprimiendo la imagen de Jesucristo o se está imprimiendo un Jesucristo a nuestra imagen? Bueno, la semana pasada nosotros hablamos sobre un tema que fue bien conflictivo, fue bien polémico para la comunidad mundial. O sea, esto es una cuestión que se masificó muy rápidamente y no porque haya ocurrido en Estados Unidos. El hecho de el asesinato por parte de efectivos policiales a George Floyd, un hombre de raza negra. Creo que está mal decir raza, porque tengo entendido que la gente que es como entendida en este tema cataloga a los humanos como solamente una raza. Ya. Y el color de piel no significa una diferencia en raza de los humanos. Así Ya, como... puede ser. Ya, pero eso es como una nota al margen. O sea, si es que alguien, por ejemplo, tiene más información de esto, bacán que nos haga llegar información sobre este tema. Sí, bueno, Pero- no estamos dando un tratado antropológico ni Claro. médico, así que... No somos expertos en el tema, pero hacemos lo que podemos. Exactamente. No, pero igual es importante destacar de que, pucha, siempre lo vamos a llamar crimen racial, Claro. pero quizás no hace una alusión a una distinta raza. Pero para el colectivo de las personas sí se entiende de esta forma. Así que vamos a seguir refiriéndonos a esto porque seguramente igual nos vamos a equivocar y no queremos dar explicaciones todo el rato. Bla, 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 bla. Ya, bueno, ocurrió este caso en Estados Unidos. Han ocurrido así muchos casos alrededor del mundo. Ujú. Hay que pensar que incluso hay gente que ha justificado genocidios masivos simplemente por pensar en que hay razas superiores a otras. Mm. Y lamentablemente también ha impactado al lado étnico. A estas personas que dentro de este mundo globalizado mantienen sus creencias, su fe y sus orígenes, todas sus tradiciones, desde su etnia a la cual corresponden. Mm. Así como también hemos visto que por estas mismas causas y de la globalización hay muchas etnias que han desaparecido. Lo cual es lamentable porque de todos modos sigue siendo parte de la cultura de nuestro país. Queremos lamentar un hecho ocurrido alrededor de esta semana de esta semana del 4. ¿Qué semana estamos? Ya, pero esta semana que es antes del 8, ustedes van a escuchar esto con una semana de fase. 4 de junio. Esto Sí. ocurrió el 4 de junio. Ya, un hecho ocurrió el 4 de junio en la comunidad mapuche de Coyipulli, llamada Comunidad Autónoma Huehuén, donde el huerquén Alberto Alejandro Treuquil, del cual lamentamos su fallecimiento, fue baleado, no solo él, sino que un par de jóvenes más, 3 específicamente, jóvenes que iban acompañándolo, por personas que hasta el momento se desconoce de quiénes son. Quizás al momento que usted escuche esto haya más información sobre el tema. Quizás no. Lo cual sería muy lamentable. Bueno, de hecho ya hay información en Cooperativa, en Canal 13, Genial. en CNN. Joven ahí al tanto Exactamente. con las noticias. Bueno, no sé si es que si están leyéndolas ahora o algo, si O más sea, la adelante tengo puede... abierta. Ya. Bueno, sigo explicando más o menos de qué iba y ahí Juana nos puede ir completando la idea. Esto ocurrió entonces la noche de este día por personas que la gente de la misma comunidad dice que eran ajenos a esta comunidad. No se sabe, bueno, hasta este punto que estoy hablando yo, de esta información que es el comunicado oficial que comparte
la comunidad autónoma Huehuén. Antes que ¿Sí? lo lea. No lo iba a leer, sino que iba a decir que este es el comunicado. Ah, ya. No, pero dale. Voy a leer lo de Canal 13. Sí, Me dale parece nomás. medio neutral. Canal católico, así que debería ser conservador. Debería. Sí, pero al menos es información. Lo que nos importa es la información. Ya, la información preliminar entregada por el fiscal Carlos Cornejo, ya, yo creo que esto es importante, que es un agente de fiscalía, indica que Treuquil estaba junto a al menos 3 personas. En otro medio informan que eran personas de 19, 18 y 14 años en busca de un caballo perdido, ¿no? Que eso le iba a relatar, pero ya el Jona ya lo nombró. Perdón. No, pero dale nomás porque Cuando- estamos complementando. Ya, estas personas lo acompañaban a buscar el caballo perdido. En estos momentos, y según cuenta el fiscal, son atacados por un grupo no identificado de personas que utilizan armas de fuego y otros elementos para los efectos de lesionar e incluso causar la muerte a una de las víctimas. Así, uno de los individuos recibió un balazo en la clavícula y Treuquil recibió uno en el cuello. Las otras 2 personas, entre ellas el joven de 14 años, sufrieron heridas de otra consideración. Luego fueron trasladados al hospital de Coyipulli y Treuquil, de 37 años, falleció debido a la magnitud de la herida de bala que tenía en su cuerpo. Ahora, ¿se sabe quién efectuó estos disparos? No se sabe. ¿Ya? Hasta ahora se sabe que fueron atacados por un grupo no identificado de personas. Las primeras sospechas apuntan a alguien. Las primeras sospechas, yo creo que de eso va a hablar Joaquín ahora. Sí. Nosotros no queremos ser un medio en el cual nosotros podamos plantear opiniones o comentarios los cuales no estén verificados. Claro. Pero sí queremos presentar algunos hechos que ocurrieron, como el del caso de la persecución, que esto es muy conocido que pasa en estos sectores, persecución policial por parte de efectivos de carabineros a la comunidad de Coyipulli. Hechos que ocurrieron y que fueron expuestos en los medios de comunicación en esas fechas aproximadamente del 13 de mayo. O sea, casi 20 días antes de que ocurriera esto, ya se estaban exponiendo hechos de abuso de poder y de fuerza contra la comunidad de Huehuén. ¿Qué se piensa actualmente sobre este caso? De que pueden haber sido de estos mismos efectivos de carabineros los cuales fueron durante la noche a atacar a estas personas, produciendo así también la muerte de este Huerquén, que es como un líder de esta comunidad. Nosotros no podemos acá asegurar que fue un efectivo policial o un grupo de efectivos policiales. Y esto es caso o motivo de investigación. Pero sí tenemos que exponer hechos y que son los que fueron denunciados por este Huerquén a la radio de la Universidad de Chile en días previos a que ocurrieran estas cosas. Sí podemos especular cosas, lo cual tampoco sería la idea, pero en base a los hechos podemos pensar que pudo haber ocurrido algo como lo que nombré anteriormente, que hayan tomado represalia y hayan podido hacer esto. ¿Qué otra cosa podría haber pasado? Que unas personas desconocidas por algún motivo fueron y atacaron a personas de esta comunidad, lo cual también es muy grave, porque estamos pensando que mataron a una persona y dejaron a jóvenes también heridos, personas que de alguna forma llegaron simplemente a hacer daño. Ahora, inicialmente, ya mira, acá yo voy a hablar desde mi opinión, ¿no? Me parece súper sospechoso que días antes hubiesen denunciado hechos de represión policial y que ahora haya recibido un tiro. O sea, si me preguntas a mí, perdónenme, pero yo de los primeros que sospecho es de la fuerza policial. Bueno, o sea, si están en una situación de allanamiento, porque de hecho este Huerquén había informado hace algunos días que estaban sufriendo poco menos que un estado de sitio desde más o menos el 13 de mayo, ¿no? Donde habían más o menos, de hecho, si ustedes van a Radio U de Chile a ver un reportaje que es del día 19 de mayo, de hecho, este Huerquén
en ese entonces ya estaba denunciando que Carabineros ha penetrado a diario el sitio, arrojando gas lacrimógeno y escopeta. O sea, no arrojan escopeta, disparan. Arrojando gas lacrimógeno y disparando con escopeta. ¿Cuál es el conflicto que hay detrás? Bueno, esta comunidad en la que estaba todo este grupo mapuche está en un proceso de... A ver, hay un conflicto de intereses entre el pueblo mapuche y entre las empresas forestales principalmente, que están ocupando las tierras en el sur de Chile. ¿Bien? Que es un conflicto histórico también. O sea, Es un conflicto, exactamente. y que no solo ocurre en Coyipulli, que es donde está esta comunidad, sino que ocurre en otros sectores aledaños al sector. Exactamente. Consideramos Coyipulli, para quien no ubique, entre Los Ángeles y Temuco, cerca de Victoria, Angol, por ese sector. Esta comunidad está por esos lados. Como para hacer como Exactamente. una idea de dónde estaba. ¿En qué se diferencia tal vez este conflicto del que sucedió en Estados Unidos? Lo de Estados Unidos es un conflicto que viene incluso desde antes de que Estados Unidos fuese Estados Unidos. Claro. Porque los afroamericanos o la represión a la comunidad afroamericana proviene de hecho desde Inglaterra. Claro. Proviene desde de Europa precisamente. ¿Ya? En Estados Unidos, si no tienen o tienen en muy poca medida conflicto étnico, es porque los ingleses poco menos que barrieron con toda la diversidad étnica que había en Estados Unidos, po. O sea, pregúntense si decía que existen los Sioux, los Mohawk, los Pieles Rojas, no queda casi ni un vestigio Son de comunidades ellos, po. pequeñas, muy pequeñas. Son comunidades pequeñas precisamente porque, a diferencia de los españoles, los ingleses destruyeron todo. Claro. O sea, el español no sé si porque no se la pudieron o porque tuvieron una política de más que acabar con todos, convivamos, que haya mestizaje. Ya, los ingleses no, digo, no, chao, se acaba con todo. Sí. Bueno, y de todos modos hay que entender que el conflicto no solamente viene, o sea, no es, en Estados Unidos no solamente viene así como con un conflicto de razas o lo que pudimos ver de un conflicto étnico, sino que también ellos tienen una historia con este tema sobre la esclavitud y posterior a esto la lucha por las libertades de esa gente, de la gente afroamericana. Acá en Chile el pueblo mapuche tiene ciertas libertades de ocupar su espacio, pero como dijo Jonathan, han estado en una constante lucha contra gente que quiere ocupar sus terrenos para fines forestales, para fines de explotación de las tierras de alguna forma. Y eso va a ser un conflicto que se va a dar durante toda la vida, porque no es una cuestión, o sea, donde hay un espacio donde se pueda plantar o se pueda trabajar o se pueda explotar, lo van a querer explotar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, también en otras comunidades como Ralco, por ejemplo, donde está todo o donde también existe represión por instalar centrales hidroeléctricas o termoeléctricas, ocurre también lo mismo. O sea, comunidades de pueblos originarios que no quieren ceder las tierras, y bueno, están en su derecho, po. Y que viven represión por parte de policías precisamente para poder obtener esas tierras. Pero, o sea, ¿cuál es la idea de la represión policial? El generar tanta incomodidad en la comunidad de que tengan que moverse de ese sector o que los echen a la fuerza. Y en el caso de esta comunidad, por ejemplo, las tierras por las que estaban peleando estaban disputadas por la forestal Mininco, Ya. ¿no? Entonces, Son buenos antecedentes. Claro. Conocer que hay, por ejemplo, nosotros podemos decir, no, pero que la forestal es la cuestión, pero si no tenemos ningún dato de que efectivamente hay gente que quiere esos terrenos, es solamente especulación, pues. Pero acá Claro. tú dijiste un dato que efectivamente, o sea, hay gente que quiere ocupar esas tierras para algo. O O sea, las tierras aledañas al menos. Claro, el forestal Mininco de hecho en estos momentos tiene 400 hectáreas. Y el objetivo o el cometido que quiere lograr esta comunidad mapuche es de recuperar esas 400 hectáreas. Hace 7 años ellos partieron ahí. Bueno, esto lo estoy leyendo desde el mismo relato que Treuquil hizo días antes de que lo mataran. Y principalmente el tema del deseo de querer recuperar las tierras obedece a muchos factores. Por una parte, el cómo fueron ocupadas esas tierras, el hecho de que fueron obtenidas a base de pillaje, de engaño y también de violencia, en el fondo.
Y que en el fondo algo que no pasa solamente con el pueblo mapuche. O sea, basta con ver un poco acá arriba nomás, acá arriba en la parte alta de Playa Ancha, que si hay algún terreno, fijo que todos los veranos hay un incendio. Siempre hay un incendio. Ya, se viene un lote de departamento acá. Uno como que lo sabe ya. Como lo más común. Claro. Es como, ¿Quién va a aprovechar esos terrenos? Ya la primera constructora que tenga un proyecto ahí para... Claro, eso no es noticia, no es algo que pase una, dos veces. No, es como... queremos ocupar este terreno, no van a ocupar este terreno, ya, listo, pum, qué pena, incendio, ya perdió el valor el terreno, pero mire qué buena persona soy, yo estoy dispuesto a comprárselo. Claro. Eso es algo que ha sucedido desde siempre. Ahora, lo grave acá es cuando todo este conflicto además se ve acentuado con problemas de odio por motivos de la raza. ¿Ya? Sí. Bueno, ahí yo le hacía una pregunta a Jona antes de que iniciáramos el podcast. Y que la pregunta era si es que nosotros, como seres humanos, en este caso específico voy a hablar del caso del pueblo mapuche. Nosotros de alguna forma nacimos odiando al pueblo mapuche. Nosotros, gente, no cristiana, gente del siglo XXI, año 2020. Nosotros de alguna forma nacimos odiando al pueblo mapuche o se nos metió a la fuerza la idea de que a esta gente como que hay que sacarlo nomás de sus tierras y que si hay que correr balazos nomás. Que es una idea que está muy masificada. O sea, de repente uno escucha sobre el conflicto mapuche, uno escucha sobre el conflicto incluso que hay con, por ejemplo, estos CITES donde viven mucha gente extranjera porque no tiene dónde más vivir. Es como, no, yo ya hubiera llevado a las fuerzas especiales y si corren balazos no. ¿A nosotros se nos enseñó a hacer así o nosotros venimos por defecto con esta idea? Y es fuerte porque nos damos cuenta de que si nos remitimos a lo que dice el Evangelio, nosotros venimos como de diseño con una segregación, un odio, venimos con el pecado. Sí, no sé, no podría describirlo de otra forma que no sea el pecado en nuestra vida. Una aclaración ahí. Aclaración ahí. No, es que no puedo dejar pasar esto. No, mentira. No, ya, ojo, cuidado ahí. ¿Sí? Venimos, o sea, fuimos diseñados perfectos. Ya, claro. El tema es que fuimos corrompidos. Eso es solamente eso. Claro, pero me refiero a que de nacimiento se nos demuestra en nuestro ser que venimos corrompidos. Entonces, ¿podemos pedirle a la sociedad que no se corrompa si nosotros estamos corrompidos? Corrompidos. Ahí. ¿Podemos pedirle a la sociedad que no esté rota si nosotros estamos rotos? ¿Y qué genera eso? Una cadena sin fin de violencia, odio, de querer, aprovecharse del otro y todas las manifestaciones que se nos ocurran en este momento del pecado. O sea, claro, ahí hago la aclaración que dijo Jonathan. O sea, nosotros, por diseño de Dios, somos buenos. Dios dijo, nosotros, cuando creó a la humanidad, cuando creó la tierra, vio que todo era bueno. Pero lamentablemente, posterior a la caída y el pecado original, que nosotros decimos, el pecado original, estamos en una cadena infinita de corrupción que solamente puede ser rota a través del sacrificio de Cristo en la cruz. E incluso cuando nosotros ya aceptamos a Cristo en la cruz, seguimos cayendo en muchas cosas de estas, pero entendemos que somos, a través del arrepentimiento, salvos de todo de esta condición compleja, pecaminosa. Linkeándolo un poco con lo que acabábamos de hablar, que nuestra fe sin obras es muerta. Creo, en parte hay que reconocer que el conflicto que tienen las comunidades mapuches con el Estado es histórico, sin tampoco querer ponernos de parte de, o más que ponernos de parte de, relacionado con lo que dijimos la semana pasada, o sea, uno no puede ver la violencia y decir, pero ¿cómo es que esto surgió así de la nada? ¿Ya? No, acá no es que surja violencia de parte de las comunidades mapuches, por ejemplo, de la nada, al querer recuperar las tierras, así como tampoco surge la violencia de parte de los agentes policiales de la nada. Ya hay que reconocer que hay ciertos detonantes detrás. Algunos de esos detonantes tienden a ser también la formación profesional. Claro. Quiero destacarlo porque hay gente que piensa, no, es que
pucha, a la gente no se le enseña a odiar, porque nosotros cuando nos criaron de niños no se nos enseñó. Pero, por ejemplo, en la formación profesional de, por ejemplo, Fuerzas Armadas, de fuerzas policiales, se te enseña a reconocer a tu enemigo. Sí, po. Entonces, porque uno tiene que saber quién es su enemigo. O sea, si alguien se forma para ser un militar, por ejemplo, tiene que saber que en el momento en los que hubo va a tener un enemigo y lo tiene que reconocer. Y cuando tú no tienes un enemigo, te tienes que formar un enemigo de alguna forma. O eso es lo que va a hacer tu mente. Claro. Y acá lamentablemente vemos que esto ocurre y son las mismas personas de las comunidades. Sí, hay violencia. Y ocurre desde ambos lados. Nosotros no podemos negarlo. Y yo creo que eso es lo que estaba hablando Jonas. Claro. Pero nosotros no podemos quedarnos con que, pucha, es que si estos hacen violencia, que los otros lo respondan y justificamos Claro. que esta violencia esté bien. Exactamente, no es ese el punto, no es ese el punto al que quiero llegar, sino que entender que, primero, si de verdad queremos o si de verdad pretendemos que este problema se va a solucionar añadiendo más soldados, añadiendo más tanques en esa zona. No creo que vaya por ahí el camino. ¿Por dónde creo, personalmente, por dónde creo que va el camino? Acá yo voy a dar mi opinión. Bueno, primero hay que reconocer que las comunidades mapuches, tal vez con todas sus falencias o imperfecciones, tienen un derecho sobre esas tierras. En el fondo, especialmente considerando los antecedentes históricos de cómo les fueron expropiadas, cómo les fueron quitadas. Distinto es de las personas que, las comunidades mapuches o los mapuches mismos que derechamente vendieron sus tierras a un precio justo. ¿Ya? A un precio justo. Porque también hay antecedentes de gente mapuche que fue engañada para vender sus tierras a un precio muchísimo menor. ¿Ya? Claro. Yo personalmente creo que si una persona, independiente de la creencia que tenga, quiere vender sus tierras, es como que las venda, po. O sea, no hay gran problema en eso. Pero el tema es que si no las quieren vender o si no las quieren entregar, como, ¿qué vaya a hacer? Claro. No se les puede reprimir hasta que digan, ya, bueno, las vamos a entregar. Claro. Ahora, otra cosa. Porque hay un especial interés en apropiarse de estas tierras. Y yo creo que eso es eso igual es clave acá. Yo creo que porque igual, si uno se... Darte un ejemplo. ¿Tú a quién le vas a ir a quitar tierra a Luxic? Sí. ¿O le vas a quitar tierra a una comunidad Lo que es más que no fácil. tiene poder económico? Que no tiene poder financiero, que no tiene influencia, que no cuenta con el apoyo de las comunidades policiales. Yo creo que ahí se ve la discriminación. Claro. O sea, porque lo que reclama esta comunidad, por ejemplo, el hecho de que instalen forestales, yo creo que es un reclamo legítimo. O sea, imagínate el día de mañana quieren instalar un vertedero ahí en el Alejo Barrio. O sea, ¿tú estarías de acuerdo con que instalen un vertedero? No. ¿No? No. Y si... Yo vivo al lado, entonces por eso que Exactamente. No, o sea, yo vivo acá arriba, pero el ruido de las ramadas llega todos los 18 de septiembre, pues entonces me imagino el olor, pues, Claro. ¿cachai? Entonces, reconocer que el reclamo que tienen estas personas sobre una empresa forestal es legítimo, po. O sea, si llegasen el día de mañana a instalar una forestal, incluso acá arriba en Laguna Verde. Para Laguna Verde, también sería motivo de por último, oye, ¿qué está pasando acá? Claro, nos generaría extrañeza muy rápidamente. Especialmente Claro. la gente que vive más arriba, las que viven cerca de esos sectores. Hay gente que tiene casa en esos lugares. Exactamente. Pero el otro tema puede venir acá. Pucha, pero es que necesitamos producir de alguna manera. Ya, sí, ahí total y completamente de acuerdo. Pregunto de vuelta. ¿Son esas las únicas tierras que hay? Onda, el mismo caso de Punta de Choro. Ya que fue un caso acá en Chile que quisieron instalar una central termoeléctrica justo en un santuario. Mira, tenéis millas y millas de desierto inhóspito para el norte y se te ocurre instalar justo una central hidroeléctrica en un santuario de la naturaleza. De verdad que no había otro terreno. Claro. Entonces, es ese tipo de análisis los que también son necesarios a la hora de abordar también estos conflictos. O sea, Pero no es solamente que nosotros vayamos a mirar el tema y decir, no, es que esto es un conflicto de intereses, no, es que acá, pucha, se metieron los de este partido y los de este otro, y que este tiene amigos acá y este allá. Y que eso puede pasar. Claro, pero que la cuestión es que, pucha, podemos especular tanto sobre las cosas, pero sin tener hechos concretos, que al final vamos a caer en la politiquería de siempre. Barata, sí. Y que es súper barata, que uno no termina en nada en esas conversaciones.
hay que reconocer algo también. ¿Por qué con las comunidades mapuches? Porque son una comunidad vulnerable, po. De hecho. Por el mismo motivo por el cual los vertederos están instalados cerca de las poblaciones marginales, po. ¿Por qué? Porque son personas vulnerables, po. ¿Qué Claro. poder, qué influencia van a tener ellos para reclamar sus derechos? Ninguna. Claro. Y si los reclaman y se manifiestan, pucha, va a pasar lo mismo de siempre. No nos van a pescar. Bueno, lamentablemente siempre cerramos como con una nota triste el programa. Siempre no. Segunda Pero vez, cuando ¿no? hablamos de estos temas que son conflictivos, Claro. y hay que entender que, pucha, esto es un conflicto que no se va a solucionar de un día para otro. El tema de George Floyd, dijimos también, no se va a solucionar de un día para otro. El racismo y la discriminación van a seguir existiendo. El conflicto con las comunidades mapuches van a seguir existiendo. Y lo que podemos hacer nosotros es seguir abogando por la justicia, que es lo que la palabra nos diría. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo que de verdad puede hacer un cambio? ¿Qué obras podemos hacer nosotros para que demuestren la fe que demuestra la justicia de Cristo? No olvidemos que justo antes de leer lo de las obras y la fe, nos decía que a través de la ley, pucha, se mostraba algo de justicia, pero es la justicia del castigo. Pero la verdadera ley, cuando la obedecemos, es la que trae justicia. Y que esa es reflejar la obra de Cristo. Sí, bien, parece una nota súper triste para terminar, pero apliquemos lo que nos dice la palabra. Pongamos en obra nuestra fe. Yo no tengo nada más que agregar. No sé si es que alguien más quiere decir algo. No. Voy a llorar. ¿No? Uf, igual estuvo denso. Gracias por escucharnos hasta acá, si es que nos escucharon. Exactamente. Para nosotros es complicado hablar de estos temas de contingencia, pero también nosotros queremos recibir feedback de ustedes. Por supuesto. Así que ustedes ya conocen nuestro Instagram, @una_lumbrera. Ahí usted comente, diga su opinión. Aporte también visiones que tal vez nos faltaron abordar de este conflicto. Y si usted quiere decirnos cualquier cosa, o sea, si usted está en contra, está a favor, nos quiere insultar o lo que sea, Sí, ojalá no claro. nos insulte, pero envíanos un mensaje, demuestre su opinión, porque yo creo que lo mejor que podemos hacer para partir discutiendo este tema es hablarlo. Claro, sin lugar a dudas. Es hablarlo, porque son temas que como iglesia quizás no hablamos. Exactamente. Así que deseándoles que tengan una muy buena semana. Pórtense bien, Cuídense. cuídense. No, que tengan buen día. Ay, Ignacio, el hombre de las palabras. Adiós. Ok. Hasta la próxima. Una lumbrera. El podcast. Una idea que se convirtió en un periódico que se convirtió en un podcast. Los chicos de la congregación hablan sobre